Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Te saluda Alberto Agazal de Fe y Alegría, y recordarles que Camino de Encuentro es una iniciativa de Fe y Alegría en coordinación con Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos, y que se organiza y se transmite a través aquí de Radio Claret cada 15 días a las 5 de la tarde y a las 8:30 de la noche todos los jueves por Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, que tenemos la misión y seguimos construyendo el proceso de acompañamiento, escucha y sobre todo también la parte de seguir fomentando y formalizando los procesos de diálogo en los distintos espacios y territorios en que trabajamos y seguimos en este proceso de acompañamiento. Hoy nos acompaña Natalia Salazar y también nos acompaña Natalia Betancourt, perdón. Ambos de la Red Jesuitas con Migrantes Latinoamérica, con el que vamos a estar compartiendo este tema de educar en hospitalidad. Y como lo hemos hablado anteriormente también en un proceso también de escucha y de compartir con los líderes comunitarios, agentes de pastoral que escuchan el programa, dentro de las congregaciones religiosas, alguna vez lo explicamos con los misioneros claretianos, existen distintas obras que se construyen a través del carisma. Hoy somos obras hermanas de la Compañía de Jesús, que estamos aquí, la Red Jesuita con Migrante y Fe y Alegría, que son procesos que acompañan desde la espiritualidad de la Compañía de Jesús, y seguimos construyendo este camino de iglesia sinodal y sobre todos estos procesos de incentivar la participación y de todo buscar ese reino de Dios, pero ese reino que se edifica a través de la justicia social y sobre todo del quehacer cotidiano para construir una sociedad más justa. Y bueno, bienvenidas a las dos Natalias, un gusto. Les dejo para que se puedan presentar y compartirnos un poco también su experiencia y qué realizan dentro de la Red Jesuita con Migrantes. Bueno, Alberto, muchas gracias, gracias Nata, y bueno, las compañeras y compañeros que están acá detrás de cámara que hacen todo esto posible. Gracias por la invitación. Yo soy Natalia Salazar, soy colombiana de Manizales, de una región cafetera, y hago parte de la Red Jesuita con Migrantes, que es una red que abarca a todas y a todos, sobre todo también a Fe y Alegría, que los llevamos en el corazón por todo lo que hacen también acá desde Panamá. Somos del equipo animador. Nata y yo somos aquí dos representantes de ese equipo animador de la red, y yo soy como la encargada junto con Luis de Dimensión de la Hospitalidad. Gracias. Y nuevamente, Alberto, gracias por invitarnos. Yo creo que esta oportunidad es muy rica de poder seguir hablando, ¿no? Y poder seguir llegando a más audiencias, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día. Mi nombre es Natalia Betancourt, yo soy la responsable de incidencia de la Red Jesuita con Migrantes y acompaño justamente todo lo relativo a incidencia política, incidencia en la opinión pública, incidencia social, que ya contaremos un poco más al respecto, pero solo para complementar lo que decía Nati, es la Red Jesuita con Migrantes es algo muy poderoso, en tanto somos como una juntanza de obras que venimos a decir, bueno, creemos que el continente tiene que caminar hacia un lugar más hospitalario, tiene que caminar hacia un lugar en donde vamos construyendo realidades diferentes a la que nuestros gobiernos están diciendo que tienen que existir, que son políticas restrictivas hacia la migración, que son narrativas que excluyen a las personas que han tenido que salir de su casa, y acá es como una apuesta a decir, no, acá vemos muchos que creemos que esto debe ser diferente, ¿no? Entonces estamos desde Argentina, Uruguay, hasta Canadá, ¿no? Pasando por todo el continente. Entonces somos la Red Jesuita en las Américas, y pues será un gusto como poder compartir un poco de las experiencias que hemos aprendido a lo largo del continente.
Muchas gracias, bienvenidas. Bueno, haciendo un poco el proceso de recordar lo que seguimos abordando en esta serie radial por el derecho a la educación, quiero retomar un poco los temas que hemos ido hablando para siempre recordar y sobre todo para irle dando respuesta a todos esos líderes y agentes de pastoral que también en algún momento escriben solicitando más información y que van dándole seguimiento a este programa. Primero iniciamos con una parte que fue el análisis del sistema educativo en Panamá. Ese análisis del sistema hacíamos una implementación respectiva de las reformas educativas. Había un proceso de reforma educativa. Como recordamos, habían dos líneas de reformas para la educación en Panamá: la que presenta el Ministerio de Educación y la que realiza la Comisión de Educación y de Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Con ambos agentes se quiso trabajar. En este caso, los que recibimos más información fue de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quienes nos estuvo compartiendo el licenciado Yair Velázquez, quien nos hizo todo un análisis de los procesos de consulta, la necesidad de abrir espacios distintamente, el uso correcto del 6% que se destinaba para la educación, aparte la coherencia en prácticas educativas en Panamá, sobre todo la necesidad de los calendarios diferenciados, sobre todo en zonas indígenas, también la parte del seguimiento y el acompañamiento, sobre todo tratar de que la educación recuperara su conciencia y se reconociera como un elemento para transformar, que de ahí surge toda la interrogante del encuentro de educación, que ya hemos ido hablando en los programas, de ese encuentro Educar para Transformar, que se realizará en el mes de septiembre en la UJMA. Estén pendientes de las redes sociales, ya sea de Fe y Alegría, de la UJMA de Panamá o de la Arquidiócesis, porque ahí se van a ir colocando la agenda de este evento. También luego de este análisis con el licenciado Yair Velázquez, entramos en una parte más reflexiva con los dirigentes educativos. Nos estuvo acompañando el profesor Fernando Ábrego en un programa y luego la profesora Airan Smith. Ambos nos compartían desde su experiencia como agremiado de la Asociación de Profesores de Panamá la necesidad de establecer una ruta educativa, también de hacerle frente a lo que ellos llamaban la conciencia del poder, una educación que busca solamente fragmentar y una educación que no incentiva y no recupera. Hablábamos también del papel histórico de la educación en Panamá como un elemento de movilidad social y llegábamos a una conclusión: en Panamá la educación ya no representa un elemento de movilización social. Por más que el estudiante busque cumplir con todo, llegar al sexto año, tener un bachillerato, entrar a la universidad, realmente esto no se incorpora a salarios dignos como profesionales, ya que un gran porcentaje, aproximadamente un 60% de los graduados, gana salarios que no representan los años de que le dedicó al tema educativo. De ahí hacíamos una pregunta que era las heridas del sistema educativo, y hablábamos de desigualdad total: escuelas sin agua, sin infraestructura, estudiantes que llegan a la hora de dar clases sin comer. Todo en un sistema donde se invierte el 6%, pero este 6% no se refleja en la responsabilidad de la educación. También hacíamos una reflexión en la flexibilidad del sistema educativo, poder actualizar la malla curricular, pero a un contexto actual, nuevas tecnologías, nuevos bachilleratos, la realidad del docente, el salario que gana el docente, pero sobre todo también la decisión de incorporar programas de resocialización, entendimiento, escuela para padres. Y ahí entraba algo muy interesante, que era la necesidad de generar una conciencia como nación de que nuestro sistema educativo está colapsado y tenemos que encaminarnos hacia que este proceso de reforma que se van a empezar a discutir ahorita en el mes de agosto nos conlleve sobre todo a un mejor sistema educativo. Posteriormente seguimos hablando, y lo tengo por aquí, denme un momento, seguimos hablando con la parte del diálogo de organizaciones que apuestan a la educación, que van construyendo la parte educativa. En su momento hablamos con el COEFAN, Centro de Orientación Familiar, en el que nos acompañó Jenny Jurado, quien es la encargada del programa de becas en Chiriquí, y hacíamos una cuestión muy interesante. Cuando se piensa en becas, se piensa en darle a un estudiante un incentivo económico, pero no se piensa en la realidad que tiene el estudiante. Las becas tienen que ir acompañadas con programas de educación, con programas de atención psicológica, y era muy interesante la propuesta que hacía el COEFAM, porque decían que a cada estudiante que se le daba un incentivo de becas, se le hacía una intervención psicológica previa a entrar al programa, y que con esa intervención psicológica o psicosocial se estructuraba un programa y una guía de acompañamiento
acompañamiento personalizada para el estudiante, en la cual se buscaba un grupo de voluntarios o que las mismas madres o padres se sumaran a este proceso educativo, lo que ayudaba a la sostenibilidad no solamente de cumplir con el dinero de los que cada trimestre, cada 3 meses, sino también de cumplir con el aspecto de que el estudiante se integre y pueda ir desarrollando distintas herramientas. Ahora la hermana Angelina por su parte nos dijo algo de una educación que recupere la identidad de lo que es ser panameño, y en esa parte se procesa que no se debe olvidar la memoria histórica. Por los últimos años el sistema educativo panameño ha apostado a ir a borrar la memoria colectivamente, y por eso se necesitaba incentivar un proceso de rescate de la identidad histórica. Aparte, hablábamos también con los profesores de Cerro Toe, en este caso, que nos estuvieron compartiendo toda la experiencia de la atención psicosocial en esta investigación que ellos realizaron, y ellos llegaban a una cuestión muy interesante, la analogía de la vida cotidiana. Cómo se refleja el estudiante nove hacia la perspectiva, y ellos tenían una parte, cuando se ha discriminado tanto su cultura y se usan frases como que los indígenas son borrachos, son violentos, o que no tienen, o que hablan un idioma distinto, esto conlleva a una ruptura en su dinámica de la situación psicosocial, cómo él se percibe ante el mundo, y esto conlleva a un nivel de deserción escolar. Los estudiantes no ven el ánimo de entrar mucho más allá a un sistema formal como la universidad, puesto se sienten discriminados, y aparte no hay un método o concesión de cómo incentivar la autoestima. De eso seguimos construyendo procesos. Luego entramos a hablar con la profesora Yanina Castro, socióloga especialista en educación, y en la que nos ponía un punto bien interesante: la necesidad de entender el Estado panameño como un Estado fragmentado, donde cada institución trabaja por su cuenta. Se gasta y se invierte en mesas interinstitucionales, se gasta en diagnósticos, se gasta en asesores, pero realmente ciertamente la participación comunitaria es fundamental, ya que los padres se desconectan del futuro de las escuelas, pero al mismo tiempo el Estado no incentiva la participación, sino que la sobrecarga. Anteriormente las asociaciones de padres de familia tenían un papel fundamental en animar las escuelas, ahora se cambiaron por la metodología de escuelas para padres. Siguen habiendo asociaciones de padres de familia, pero no tienen un papel fundamental a la hora de ejercer. Esto ha sido un poco lo que hemos ido conversando en los puntos de esta serie radial por el derecho a la educación. Hoy pues vamos a entrar en el tema de educar en hospitalidad, que también nos va conllevando como a esa parte reflexiva. También quiero decirle a todos los que están conectados en el YouTube que pueden mandar sus preguntas y respuestas, y a los que escuchan el programa de radio a través de Radio Hogar la pueden hacer llegar por el WhatsApp. También quiero enviarles un saludo porque sé que están conectados allá a los hermanos de la cuenca de Río Indio, que se encuentran hoy en el encuentro de agente de pastoral en la zona de Limón de Chagre, haciendo ese proceso de reflexión con Monseñor Ocho Gavía durante esta semana, que es las próximas acciones que se van a tomar en medidas al tema del embalse de Río Indio. También saben que cuentan con nosotros, y en la perspectiva están abiertas las puertas del programa para venir a conversar sobre esta realidad y enfocar cómo va a ser el futuro de la educación en Río Indio después que se construya el embalse. Y bueno, seguimos un poco trabajando esta temática, y bueno, cuando hablamos de hospitalidad, de educar en hospitalidad, desde su experiencia, Natalia y Nata, los veamos para ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué nos pueden contar sobre este contexto de educar en hospitalidad? Pues gracias, Alberto, y también por ese panorama que nos das de los programas anteriores, y también afirmar que en la educación está el cambio y la transformación. Ahora que tú estabas hablando de memoria histórica, ahora estuvimos en una experiencia en Nariño, en Pasto, en la frontera con Ecuador de Colombia, en una escuela que era es un colegio. Está un grupo de jóvenes que son los gestores sociales, y los gestores sociales están encargados de rescatar esa memoria. Ha sido un territorio afectado por el conflicto. Lo que tú decías, el lenguaje, las narrativas estigmatizan, pero estos jóvenes, con sus apuestas de hospitalidad, de interculturalidad, han abierto la puerta a que esa educación esté pensada para ese encuentro, para cambiar esas narrativas. Lo que dicen ustedes es caminos de encuentro, para mí es lo principal. Mucha gente a veces tiene miedo
le da miedo es acercarse al otro, que es un poco diferente. Lo que han hecho estos jóvenes es a través de sus herramientas que tienen, los celulares, pero también una emisora, pero también la poesía, utilizar el arte también como una forma de mediar esos conflictos y ser gestores sociales, gestores para la paz y gestores en hospitalidad. Entonces, solo es como un ejemplo que está sucediendo allá en Colombia, que también es bonito y también lo que tú dices, se podría incluso replicar y poner en conversación para que esta hospitalidad salga adelante, sobre todo desde las escuelas. Igual yo quiero complementar y es, cuando hablamos de hospitalidad, en la red la hablamos en un sentido como muy específico, ¿no? Y es que hablamos la hospitalidad hacia las personas migrantes, hacia que han tenido que dejar su hogar por diferentes circunstancias. Pueden ser un conflicto armado interno, puede ser porque hubo un desastre o un fenómeno natural que generó un desastre socioambiental, puede ser extractivismo, mejor dicho, digamos, causas tenemos. Pero lo que queremos apostar acá en Educar en Hospitalidad, es decir, queremos cambiar un mundo en donde la fraternidad, digamos, acoger a la persona que llega desprotegida a nuestro país, a nuestro territorio, pues sea practicado por todos, ¿no? Y ahí, complementando la experiencia que traía Nati, que me parece muy rica, y es cómo vamos también dando estos entornos cuidadosos a las niñas, niños y adolescentes que han tenido que desplazarse, ¿no? Y que en esta salida pierden muchas cosas, tienen un duelo migratorio que muchas veces no es estudiado, no es comprendido, ni es escuchado por las mismas familias, porque están tratando de sobrevivir el día a día. Si como mamá, como papá tengo la preocupación de qué voy a comer hoy, pues de pronto no alcanzo a escuchar lo que mi hijo está diciendo de extraño las empanadas de mi abuela, o extraño el palo de mango que estaba en la casa y que ya no puedo coger, o a mis amigos, ¿no? Y ahí creo que la educación, y con este enfoque de hospitalidad, entra muy claramente, porque entra a decir cómo los niños pueden ser escuchados. Y acá traigo una experiencia que tiene la red muy bonita, que es en SJM ARU, el Servicio Jesuita Migrantes en Argentina, Uruguay, tiene una especialidad muy interesante, en donde lo que ha buscado es salirse de este enfoque un poco adultocéntrico, en donde nosotros decimos qué es lo que quiere el niño, y nos sentamos a decir, el niño es, o la niña, el niñe, es un agente y tiene voz, y sabe lo que quiere si le preguntamos, si nos sentamos a escucharlos, ¿no? Entonces ellos han logrado ir construyendo poco a poco una forma de decir, como son agentes que pueden decir lo que quieren, sentémonos entre todos a hablarlo. ¿Qué fue ese dolor? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Qué extrañas? Y en tanto eso, ¿qué necesitas para la educación? ¿No? Entonces ahí te van contando, y acá una propaganda, porque sacaron un documental muy interesante justamente hablando de esto, que me parece que se complementa muy bien, porque al final te habla de cómo educar en hospitalidad cuando sacan un documental con las voces de los niños y con preguntas que los niños mismos hicieron. Entonces tú vas escuchando todo el documental y ellos te van diciendo, no, bueno, es que en el colegio a mí me discriminan. Entonces dicen, acá es que solo le ponemos 10 a los argentinos, ¿no? Entonces tú ahí vas poco a poco encontrando esos elementos que en educación formal necesitas trabajar con profesores, con profesoras, para promover un enfoque de hospitalidad, ¿no? Con las niñeces también. ¿Quién es el que está recibiendo? Yo estoy recibiendo un acento nuevo como niño y de pronto me voy a burlar, porque como niños tendemos a burlarlos de lo que no entendemos, porque eso es como hemos aprendido. Y entonces ahí poco a poco en el documental nos va diciendo, ellos nos van diciendo la respuesta de qué hacer. Entonces ahí es una apuesta de educar en hospitalidad que creo que desde la red tiene una riqueza muy grande al decir, venga, la hospitalidad es más grande y es acoger, promover, integrar y proteger, que son los verbos que nos dejó el Papa Francisco, y de allí vamos a recogernos para escuchar a todas las poblaciones que atendemos. Yo creo que es importante también llevarlo y vamos a decir, acotarlo un poco al contexto local, ¿no? Podemos ver que son experiencias de afuera que se han tenido, las compañeras vienen de Colombia, vienen de hacer, y es de la zona de trabajo donde están, pero son experiencias que lo podemos llevar también al tema contextual aquí.
Muchas veces cuando hablamos del sistema educativo tenemos estudiantes que migran, muchos estudiantes migran de zonas del interior y vienen a vivir con tíos, vienen a vivir con primos, y realmente muchas veces se cuestiona, y es que ¿por qué que se le está dando la oportunidad y viene a la ciudad de Panamá no avanza o viene fracasado? Pero es que realmente no hay cuestiones y factores que uno no entiende, y yo siempre pongo por el ejemplo una de las cosas que a mí me gustó de la clase, pero también es una cuestión que lo veo como un reto en el mismo tema, es cuando cuando fui a la clase de Nove, toda la parte de cómo se conlleva y cómo se estructura. Cuando nosotros decimos quiero comer pollo, ellos dicen yo comer pollo, pero cuando lo traduces a la lengua, como decir, y la profesora de español escucha eso, va a decir que el niño realmente tiene un retraso, pero cuando no entiendes la cultura y no entiendes cómo se construye la lengua, pues no haces un entrelace. Incluso lo vemos también con el IFAD. El IFAD lo vamos a conocer el día de mañana, que es el Instituto Forestal de Darién. Chicos que vienen de zonas indígenas, que vienen con una idiosincrasia, con una manera de ver el mundo de manera distinta, con formas y patrones que la cultura necesita ser incentivada. Vienen de culturas comunitarias a pasar a una cultura individual dentro de un internado, entonces realmente rompes el patrón y por más que quieran no te van a rendir académicamente. Pero las cuestiones muy interesantes que yo veo como en esta experiencia del sentido fue cuando hicimos el proyecto de la ruta educativa, que tocaba evaluar a estudiantes para entender el desarraigo educativo de cuánto tiempo. Y realmente habían estudiantes que te decían, yo para qué quiero hacer una prueba de matemática, yo para qué quiero hacer una prueba de español, si yo lo que quiero es ver a mi abuela que está en Estados Unidos. Entonces son cosas prácticas que conllevan y que realmente también conllevan a un proceso de maduración. Entonces me gustó una frase que usaste, Nata, que fue el tema del adultocentrismo. A veces lo vemos todo desde la parte de que ya nosotros tenemos la experiencia y hemos vivido esto, entonces es así, y realmente no nos abrimos a nuevas experiencias. Y lo que vos compartías, Natalia, del tema, ¿no?, de esa identidad, de esa memoria histórica, de venir de un espacio de conflicto, de estar en un conflicto armado. Yo siempre me voy con esa experiencia un poco y me retoma a la experiencia de una religiosa que trabajó aquí en Panamá varios años, la hermana Ismenia, también colombiana, de las esclavas de Jesús, y ella tenía un patrón y ella decía, y una vez lo dijo así, a mí me cuesta educar a población económicamente rica, es el colegio de las esclavas, aquí es para población económicamente rica, porque realmente no tienen ese dolor y ese sufrimiento que uno puede curar, y que uno donde la vocación de ser esclava del Sagrado Corazón se vive. Y yo le entendía, ¿por qué, hermana? Dice, no, porque el niño rico, es que perdí el iPhone, es que mi mamá se fue a Miami y no me llevó. No es lo mismo la experiencia que ella tuvo en sus primeros años cuando le tocó vivir el conflicto en zonas del Chocó colombiano, que decía, estábamos en el aula dando clase y de repente era, tirémonos todos al suelo porque venía la guerrilla. Y entonces, y tu papel como religiosa era ir a hablar con el grupo armado para decirle, esto es una escuela, no la ataquen, por favor, arriesgando. Entonces, son cuestiones que te conllevan y creo que marcan la historia de la vida y incluso de los mismos métodos pedagógicos, de cómo enseña, cómo construyes pedagogía. Porque si hay algo que a mí me ha ido creando con este proyecto del taller, este proyecto de Advenia, de educación en zona vulnerable, es que se puede estudiar pedagogía, pero no es cualquiera el que construye pedagogía. Y la pedagogía no solamente es la pedagogía formal, sino también la pedagogía de educación popular, cómo vas construyendo elementos, cómo vas entendiendo y analizando los contextos. Y siguiendo un poco esta conversación, ¿alguna experiencia en este tema de educar en hospitalidad que a ustedes les haya marcado personalmente? Marcado también, un compañero de ustedes en la Escuela de Fe y Alegría en Boavista, que es frontera con Brasil y Venezuela, recibe niños y niñas. Cuando estaban tantas personas entrando, muchos habitaban calles, se quedaban cerca del terminal, y Fe y Alegría lo que hizo fue acoger a esos niños y esas niñas. Claro, van a la escuela, es un entorno seguro, tranquilo, reciben el alimento y sobre todo el amor. Entonces, para mí eso fue como transformador, o sea, llegar y ver la cara de los niños, los profesores también educados en hospitalidad, porque también hay que cambiar
lo que decíamos, ese chip del educador. Lo que tú decías, flexibilidad del sistema, la flexibilidad tiene que ser total. Ahora ya no son niños brasileños, están llegando niños venezolanos. ¿Cómo hago yo para hacer esa integración? ¿Cómo unir las dos culturas? Como también tocar, y me parecía hermoso, en esa escuela se toca el himno de Brasil, pero se toca el himno de Venezuela. Entonces son cosas sencillas, como gestos pequeños que invitan a esa hospitalidad. Entonces los niños se sentían en fraternidad, se sentían como en una casa, albergados. Entonces para mí esa experiencia, que resalto también el trabajo de todos los Fe y Alegría que he conocido, porque de verdad se pone la camiseta, pero ese de Boavista especialmente, claro, porque son niños que duermen en la calle, pero ese al otro día es otra ilusión. Entonces eso me parece muy bonito. Nata. Tengo como una idea que espero que conecte con la respuesta y es con esto último que decías de cómo construyes esa pedagogía. Y lo conecto porque la experiencia que a mí me ha marcado fue, en ese momento era el SJR, ahora JRC Colombia, y es que estábamos o yo acompañaba a un grupo de colegios, del JRS, colegios en donde buscábamos comprender cómo acompañar a las personas desplazadas, qué hacer para construir paz desde la ciudad. Y creo que justamente ahí, y nuevamente me anoto con lo último que cerraste ahorita, y es cómo construyes pedagogía, y más cómo construyes pedagogía en hospitalidad. Y creo que a mí me marcó mucho, y es Colombia, como bien decía Nati, ha estado marcado por el conflicto armado interno desde hace muchos años, y tenemos un dolor muy grande, violencias demasiado absurdas, ¿no?, que nadie alcanza a imaginar. Y luego llegan a la ciudad, y en la ciudad hay gente que no entiende, no conoce, no ha vivido nunca esa violencia. Y llegan unos jóvenes a decir, pero y tratemos de imaginar algo diferente para hacer pedagogía a la gente que nunca ha tenido que vivir esto, porque es que sin ellos no podemos construir una hospitalidad real, o sea, sin ellos no podemos construir una paz que nos permita como reconciliar el dolor que hemos vivido, pero también construir una sociedad más allá de la violencia, una sociedad que no sea como es que tú eres mi enemigo y te separo, ¿no?, sino una sociedad donde en esa diferencia te reconozco y te acojo. Y allí creo que en el SJR Colegios logramos como elementos muy bonitos, porque trabajábamos en su momento con jóvenes que habían tenido que huir porque iban a ser reclutados, o que ya habían sido reclutados y habían logrado salir del grupo armado, pero para que no los persiguiera para que no los persiguieran los grupos armados, la iglesia era la que los sacaba de los territorios. Y llegaban, digamos, a una casa acogida, a un albergue, no, en ese no sería un albergue, sino una casa acogida que los mantenía durante muchos años y les daba un nuevo proyecto de vida. Y allá tú dices, esto es educar en hospitalidad es recibir a alguien, y para que después esta persona también pueda replicar esa hospitalidad en otros territorios. Y esto sé que es muy enfocado en Colombia, pero es que ya les había contado Argentina, y creo que es clave porque vuelvo a lo que vos rescataste, y es al enfoque adultocentrista. Esto buscaba salirse de ello y decir, estos jóvenes ¿qué quieren? ¿Cómo se sueñan la vida? Y cómo acompañamos a que se sueñe en esta Colombia diferente, ¿no? Entonces eso fue muy bonito. Y solo para quienes estén interesadas, el documental que ahorita mencioné se llama Infancia sin Fronteras, Voces en Movimiento, y lo pueden encontrar en la página del Servicio Jesuita a Migrantes de Argentina y Uruguay. Bien, bueno, vamos a concluir esta primera parte del programa con estas reflexiones que vamos teniendo, sobre todo en este proceso de educar en hospitalidad. Igualmente en esa parte, ¿no?, también central de lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Vemos la obra del buen samaritano, ¿no?, que encuentra al judío golpeado, herido, lo recibe, lo acoge, lo lleva
lo lleva a la posada, lo acompaña y otras muchas en múltiples expresiones. De hecho, a mí me pareció, y esto va a ser aquí también otra cuestión bien interesante, le invito a que vean La Odisea. Yo la fui a ver ayer y me pareció muy interesante la trama central, porque todo el mundo se centra en la trama central de la Odisea del hombre regresando. No, tiene que centrarse en algo muy sencillo, y era que todo el problema se surgió porque se rompió la ley de Zeus, de la metodología. ¿Qué decía la ley de Zeus? Recibe a todo el que llega a tu casa como un igual y no lo ignores, porque esa persona puede ser un Dios disfrazado. Y es la misma enseñanza que nos da los evangelios. Recibe a tu hermano tal como es, porque al final todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a tener la misma dignidad. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a seguir platicando de esta noción de educar en hospitalidad. Adelante, cabina. Open your eyes and see So many souls around you. 상처 입고 울은 이웃들이 당신을 기다려요. Au Samaritain, ton Jésus qui t'appelle, aime chacun d'un cœur fidèle. Peregrinos de esperanza, misioneros en el mundo digital, bringing followers to Jesus. All are welcome in this place. Peregrinos de esperanza, misioneros en el mundo digital, no há fronteiras nem distâncias, para todos há lugar. Ascolta ciò che non si ode, racconta col cuore che arde, uma esperança mais alta, há fogo em teu interior. Samaritaneia, es Jesús que llama, abrazará a todos con amor. Peregrinos da esperanza, missionários para um mundo digital, bringing followers to Jesus. All are welcome in this place. Pellegrini di speranza, missionari nel mondo digitale, frontiere di distanza, et chacun ici à sa place. Todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone. Peregrinos de esperanza, misioneros somos del mundo digital, no hay fronteras ni distancia. Qui c'è posto che para todo verá. Esperanza, misioneros del mundo digital, bringing followers to Jesus. All are welcome in this Dio place. che ci ama a tutti incondizionalmente. Todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, todos, todos, todos,
Bien, bienvenido nuevamente a esta segunda parte de tu programa Caminos de Encuentro. Les saluda Alberto Agrasal y seguimos dialogando con Natalia y Nata, aunque las dos son Natalia, de la Red Jesuita con migrantes en las Américas, con la que seguimos hablando este tema de educar en la hospitalidad, y al inicio pues haciendo un repaso un poco de lo que habíamos conversado en la primera parte. Bueno, hablamos de educar en hospitalidad. Educar en hospitalidad es recibir al otro, acompañar al otro, entender al otro en las distintas realidades que vive. Se puede enfocar al tema de acompañamiento a personas migrantes, pero también enfocarlo no en los contextos diarios y cotidianos que vivimos, sobre todo también en esta parte de la educación, cuando estamos en las comunidades educativas, en las aulas, cómo entendemos y empatizamos con los estudiantes, con la realidad que ellos viven en su casa, la realidad cotidiana. Y una realidad cotidiana que a veces a mí me gusta también poner, y que en Panamá es el día a día y que viene siendo como el pan nuestro, es el tema de la falta de agua. Y eso me recuerda a la profesora Airan Smith del centro Yecta Beducan en la área de Panamá Este, que decía, y es que a veces toca, y a mí me ha tocado incluso entender y ver estudiantes que llegan con deshidratación. Y uno se queda así, ¿cómo es posible? Sí, la deshidratación conlleva un impacto negativo, porque en sus casas no tienen agua, sus papás no pueden acceder a pagar, si no viene el carro cisterna, no puede pagar un carro privado que le lleve agua. Un galón de agua cuesta casi $2.50 para una familia de 4 o 5, y cuando vas a ver, llegan estudiantes deshidratados con estos calores que tienen. ¿Qué deseo va a tener el chico de estudiar? Y aparte contaba algo muy interesante. Vayamos a la parte biológica. El cerebro en su 90% es agua. Un estudiante que llega con dolor de cabeza porque tiene hambre, pero también llega deshidratado, ¿qué atención puede prestar en el aula? Entonces, algo tan básico como que decimos que el agua también afecta y conlleva. Entonces, todas estas realidades cotidianas nos conllevan a ver este enfoque de hospitalidad. Hablábamos también de la parte de la memoria histórica, no olvidar de dónde venimos, las realidades que hemos vivido, las realidades que estamos viviendo, y cómo podemos construir un mejor país, una mejor sociedad a partir de esto. El tema del adultocentrismo, no verlo como algo solamente de que los jóvenes son así, o como no tienen experiencia o no quieren, sino verlo como un punto de partida y un punto también de que también están construyendo su proceso, y que ese proceso tiene mucha validez y tiene también un derecho a ser escuchado. La parte de los duelos migratorios, de los distintos duelos que vivimos, procesos de haber dejado algo atrás, procesos de tal vez cuestiones en la familia, un padre ausente, una madre ausente, incluso también aquellos. Yo siempre me recuerdo el caso de un chico venezolano, 16 años él, se crió su mamá se fue cuando él tenía 5 años a Estados Unidos, lo dejó con su abuela por 10 años, luego el chico cumple los 15, su abuela fallece, era su único familiar que tenía en Venezuela, porque su madre era madre soltera, todos sus tíos habían emigrado a España o a Estados Unidos, y él decía, y llega a un punto en que llegué a quedarme en Venezuela yo solo. Mi mamá me mandó los ahorros y me dice, bueno, resuelve. Y yo, bueno, lo único que yo quiero es recuperar ese cariño familiar. Y eso es lo que me impulsó solo a cruzar la selva del Darién. Y uno se queda así como, si es ciertamente que es una historia que conmueve, puesto que busca, o sea, se pudo haber dicho, me quedo en Venezuela o me voy a otro lado, pero usó ese dinero para cruzar la selva, para encontrar a su familia. Entonces también es esa búsqueda de esa identidad, ¿no? También la parte de ver ese enfoque transversal, no solamente verlo desde una forma que lejana, sino ver todo entrelazado. Decía el Papa Francisco en Laudato Si, no, todo se entrelaza, todo tiene una misma raíz, todo tiene una interconexión, todo está interconectado. Y bien, vamos a seguir poco dialogando con una parte, ¿no? Y sé que hay una dinámica, o hay una propuesta, ¿no? Desde la hospitalidad que promueve la Red Jesuita con migrantes en las Américas, que es el decálogo por la hospitalidad. Les doy entonces para que ustedes puedan compartirlo y cómo se desarrolla este proceso. Gracias. Bueno, sí, el decálogo es una parte esencial de la campaña, que es una iniciativa global, que la campaña se llama Caminos de Hospitalidad. Es una iniciativa global del sector social de la Compañía de Jesús. Y en ella participan el SJM España, JRS Internacional y nosotros como Red Jesuita con migrantes.
La idea es sentir también y salir a caminar, es como la propuesta, y sumar muchos pasos. Pero lo interesante es que hay un decálogo, y en este decálogo la idea es hacer el camino y ir haciendo 10 estaciones, 10 paradas. Y en esas 10 paradas hay 10 puntos claves. Y lo bonito es que ellos estando en Europa y nosotros acá en América, pues como que confluimos en que son derechos y que tenemos que alzar la voz. Entonces Nata nos va a contar un poquito también cómo fue, de dónde nace ese decálogo, cómo fue construido y cómo lo podemos replicar más para que muchas más personas lo conozcan y salgan a hacer los caminos de hospitalidad también. Sí, ahí, como decía Nati, la idea del decálogo es también invitar a la reflexión, ¿no? Como invitar a la reflexión de pronto de realidades que no conocemos, que no vemos, pero que queremos acercarnos. Siento que algo importante de la hospitalidad es también que uno se abre la puerta, como diría en la campaña de este año, abre la puerta a la paz, ¿no? Tú te abres a compartir algo más, a conocer otra realidad. Y allí pues se promueven como 10 pasos que tienen base una campaña que hicimos también el año pasado, una estrategia de comunicación que hicimos el año pasado desde la Red Jesuita con Migrantes, en donde desde las realidades migratorias, desde las realidades que vivían las personas migrantes forzadas en toda la región, junto con varias colegas que son pares de incidencia de la red, empezamos a decir, bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que ya no hay refugio, estamos viendo cierres de puertas en temas de protección internacional, ¿no? De Cartagena 40, estamos viendo que las personas viven en entornos torturantes, estamos viendo que los derechos ahora son supeditados o, digamos, se parte del supuesto de que tienes derechos solo si tienes un estatus regular y no por ser per se una persona, ¿no? Que es lo básico. Vemos como las narrativas cada vez son más excluyentes, cada vez son más discriminatorias, racistas. Vemos como las niñeces justamente no tienen lugares de cuidado, ¿no? Se encuentran en el tránsito, hay niñeces no acompañadas que nadie se están cargando, hay niñeces que se están quedando en riesgo de apatridia y nadie está respondiendo por ellas. Vemos como el tema de género cada vez se acentúa más, ¿no? Una violencia hacia la mujer, hacia las personas LGTBIQ+, hacia los diferentes como migrantes en todas sus vulnerabilidades, y a eso también vemos una parte de la justicia socioambiental que, como venías diciendo, que justo el Laudato Si nos hace ese llamado a seguir entendiendo estas relaciones como interconectadas, ¿no? Como no poder separar las injusticias sociales de las injusticias ambientales, y ahí también seguimos encontrando conexiones de por qué la gente sigue migrando. Y allí, pues lo más difícil en todo esto es como los pocos espacios de participación que realmente tienen las personas migrantes. Entonces, con todo esto, digamos, hacemos algunas invitaciones el año pasado a repensarnos como sociedad, pero yo creo que el decálogo da un pasito más. Y ese pasito más es que nos invita a hacer prácticas, ¿no? A hacer prácticas o pasos uno a uno, diciendo, bueno, practiquemos el deber de la fraternidad. Y ese deber lo podemos practicar desde una comida, desde una sonrisa, desde una escucha, ¿no? Como ese de escuchar al otro. ¿Qué puedo hacer yo en mi práctica cotidiana para practicar la fraternidad? Pero también qué puedo exigirle a mi Estado, a mis gobiernos, para que pues ellos cumplan con sus deberes de garantizar nosotras como iglesia le decimos fraternidad, pero al final es esa garantía plena de derechos humanos que cualquier persona merece, ¿no? Y allí también ofrecer refugio y garantizar el derecho a la no devolución, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, personas deportadas cuando han solicitado asilo, refugio. Entonces justo como seguir siendo ese espacio en donde nos cuestionamos qué está pasando con nuestras políticas, acabar con los entornos torturantes, que suena, yo siento que uno habla de esto y suena horrible, ¿no? Como que uno se imagina esa película cuando te hablas de tortura, te imaginas esa película escalofriante donde alguien
hace algo descabellado, como que tú dices, no, esto no puede pasar, y esto es lo que está pasando. Entonces es invitar a que no normalicemos esas cosas, invitar a que no normalicemos que a las personas las manden encadenadas, que a los niños y las niñas las manden encadenadas o regresadas al país donde salieron en su momento, de pronto a un Venezuela donde tuvo que salir después de que ya no tenía familia. A garantizar que todos tengan el derecho a tener derechos independiente del estatus migratorio, a transformar esas prácticas cotidianas, a reconocer un lugar para las niñas, niños y adolescentes migrantes que sea cuidadoso, que sea de escucha, que sea integral, a promover la justicia de género, a avanzar la participación plena de las personas migrantes en todos los procesos, a usar los lentes de la justicia socioambiental. Y quiero cerrar con este porque me parece el más bonito de todos, porque siento que engloba todo lo demás, y es a construir redes de hospitalidad en el mundo, y es que nuestras acciones cotidianas sí pueden generar una red de hospitalidad para que todos estos otros pasos se puedan dar, ¿no? Entonces, yo sé que no todo lo puedo hacer yo no puedo ofrecer refugio en mi casa y además dar la comida y además, pero si me voy uniendo poco a poco con gente, voy logrando que de pronto, en la escuela que conozco del lado del profe ya no discrimina al niño por su forma de hablar, ya no lo trata mal, y me voy uniendo así poco a poco. Entonces construyo una red de hospitalidad que nos engloba en esas formas de educar para transformar esta sociedad. Y yo creo que, bueno, vamos haciendo como ese proceso, no es algo complejo, la hospitalidad no es algo complejo, es algo que nace, que se vive. Yo siempre me quedo con reflexiones de la hospitalidad práctica y siempre lo recuerdo a los agentes pastoral de la parroquia Jesús Buen Pastor, de Inmaculada Concepción Virgen de Guadalupe, que en aquel octubre y noviembre, que fue la protesta contra la minería, que de hecho habían cerrado ellos mismos el puente del río Pacora para hacer este llamado contra el tema de la minería a cielo abierto en Panamá. Yo creo que mientras estaban ahí y mientras estaban bajo ese aguacero y empezaron a llegar los buses con migrantes, yo siempre lo veo así, ¿no? En ellos resonó algo en su cabeza que dijo, bueno, los tenemos aquí parados, no los vamos a dejar pasar, pero nos cuestionamos y ya viene la parte del evangelio, denle ustedes de comer. Y esa gente empezó a sacar paila de donde no había, empezó a sacar cuestiones y armaron un campamento que la misma Cruz Roja reconoció toda la estructura de que comunitariamente no había habido una respuesta local, y personas que nunca habían atendido a migrantes a entenderse. Y realmente los efectos también, y me quedo también con un poquito de esa reflexión, los efectos de toda esta política de tortura de la migración que muchas veces aplaudimos y decimos, bueno, es que deportaron a tanto, cómo marca la vida y cómo destruye la infancia de los niños. A mí me tocó una experiencia, eso fue en enero sí, para el año nuevo, unos amigos de los que fueron deportados de Estados Unidos, ellos eran iraní, ellos tenían sus 2 niños que también vinieron dentro del avión, y me recuerdo que ellos fueron a pasar año nuevo a la zona de Coquecito, a una parroquia de un amigo sacerdote, y el padre los fue a buscar, los fue a recoger a ellos a Penonomé para traerlos. Iba a haber una fiesta en la comunidad y el padre también quería que ellos compartieran su experiencia, aunque no hablaban bien el español, pero ahí y pues que estuvieran con la gente, que sintieran otra realidad distinta a la ciudad de Panamá, porque nunca habían salido de Panamá. Me recuerdo que había uno de los niños que el padre saca una cadena, pero era una cadena para poner la llanta al carro, y el niño se pone a llorar, y luego me quedo pensando, y el padre se queda así, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué le tiene miedo a una cadena? Y luego le cuento, no, padre, es que cuando ellos los trajeron de Estados Unidos los encadenaron en un avión, entonces estuvieron como 6 horas encadenados en un avión sin saber dónde ir, y él solamente lo que gritaba mientras iba era Dodosh, que en persa significa hermano. Si le haces un cambio en la pronunciación, que es Dodosh, viene a decir papá, entonces llamaba a su papá y decía mam, que era mamá. Entonces me imagino esos 2 niños en el avión encadenados, llamando a su papá sin saber a dónde ir y sin saber si sus papás estaban en el avión. Entonces marca, y fue interesante porque cuando la gente empezó a convivir con ellos en esta comunidad campesina, nadie los veía como extraños, los veían como cercanos. Entonces son procesos que también nos abrimos a ese sentido de escucha y de vivencia, y que realmente entender la historia de lo que nosotros no hemos vivido,
entenderla a través del dolor del otro es también poder hacer un proceso de reflexión y decir lo que no queremos vivir. Siempre en las comunidades trabajamos eso, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que no queremos vivir. Bueno, ya en estos últimos minutos que nos va quedando del programa, pues le invito a hacer una invitación puntual de este proceso, ¿no? De vivir esta hospitalidad, de vivir la hospitalidad en lo cotidiano. Así que les doy la palabra. Muchas gracias, Alberto. Y mira que esa reflexión es súper bonita porque también en este recorrido por esta Latinoamérica lo que vemos es eso, muchas manos tendidas, muchos corazones abiertos, y nos sorprende que las comunidades que menos tienen son las que más dan. Las que más han sufrido el dolor son las que más tienen apertura a esos procesos de paz, de reconciliación, de amor, de fraternidad. Entonces, lo que tú dices, no dejar de mirar eso, mirarla siempre y ser ese ejemplo y ese motor. Yo creo que aquí estamos movilizados es por esas historias bonitas. Nosotros decimos un poquito, hablar de hospitalidad es hablar del lado B. Obvio hay que hacer la denuncia, para eso también estamos, pero también hay que anunciar esa buena nueva. Y esa buena nueva es la que nos da la esperanza y es seguir caminando en esa utopía. Y que si no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces vemos en esas comunidades los ejemplos de hospitalidad y esos gestos de hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad en práctica? Brindar un abrazo, una sonrisa, un vaso de agua, una información. Son cosas que están a nuestro alcance y así para que seamos más humanos y más fraternos entre todas y todos. Nata. Yo sí la parte A, sí. La de la denuncia. Pero para mí la hospitalidad y la invitación que quiero dejar es justo resistir con la hospitalidad, y es porque nos han pintado un mundo en donde tenemos que ser individualistas, donde tenemos que ser competitivos, ¿no? Y creo que hay que tomar una postura y decir, no, yo no voy a tomar no me voy a ir por ese camino y voy a resistir, pero esa resistencia es amorosa, ¿no? Es una revolución amorosa que te dice, reconozco las violencias, las denuncio, las grito, pero además de gritarlas también me paro y digo, y yo lo voy a hacer diferente, voy a mostrar que se puede tener otro camino, voy a ser esa persona que escucha al diferente, voy, como decía Nati, como a brindar esa información, esa sonrisa, ese abrazo, pero también ese abrazo para quien piensa diferente, para acercarlo a una realidad de la que no es parte, para acercarlo a la gente a la que está sufriendo las violencias y decirle, venga que acá podemos construir juntos. Yo invitaría a eso. Y ciertamente que en este proceso de hospitalidad, como lo hemos ido repatriando ante el programa, no es algo lejano, es algo cercano, todo lo hemos vivido, y es educar en hospitalidad. Cuando yo iba organizando la estructura para este programa, siempre me recuerdo con esta parte, y siempre recuerdo a la señora Maribel, a la señora Doreida, que de allá de la cuenca del río Pacora, a la señora Digna, a Alejandrina en Río Indio, en la zona de Coquecito, que se atrevieron a vivir por lo menos esta experiencia de hospitalidad, de recibir en su casa, sobre todo para cosas muy puntuales, para las fiestas de fin de año, Navidad o Año Nuevo. Se atrevieron a recibir a personas de otros países, de otros continentes, que ni siquiera hablaban su propio idioma. Yo siempre me recuerdo a la gente de Río Indio y de Coquecito cuando llegaron este grupo que hablaba persa, y se iban con ellos a caminar y se iban a visitar y eso, y la señora que aprendió a hacer el pan y que durante la semana que estuvieron allá les hacía el pan y lo ponía en el horno, y que son cosas que a veces uno se pone eso mismo. La gente sencilla, la gente que no tiene nada para compartir, son la gente que se abre a una dimensión cultural, no entienden el idioma, pero entienden que el que tienen al frente es alguien cercano, alguien que ha vivido una situación que yo no he vivido. Y era interesante cómo hacían estos diálogos y cómo se estructuraban en vivir. Y yo creo que a la gente, por lo menos en el caso de Río Indio, le llegaba mucho este aspecto, porque decían, nosotros también en algún momento vamos a ser desplazados de nuestra tierra por un embalse. Pero miren, estos hermanos nuestros han sido desplazados de sus países por situaciones de guerra. ¿Queremos nosotros llegar a eso? Fue esa experiencia de ese Año Nuevo y esa semana que tuvimos de compartir
fue muy interesante porque esta gente se llevó a entender una cultura que jamás en su vida pensaron que que la iban a conocer tan de cerca, y al mismo tiempo pudieron construir bonitos lazos de amistad, de cercanía. Me acuerdo que las señoras que se organizaron para comprarle los regalos de Navidad a los niños y fueron hasta Penonomé, que tuvieron que viajar como 3 horas para ir a comprar eso. Entonces es abrirse a entender, y es abrirse a compartir. Y la hospitalidad no necesita protocolo, necesita la voluntad. Y yo creo que en esa parte sí es más estructurado, ¿no? La hospitalidad no necesita un protocolo, necesita el que le nazca, que uno quiera abrirse a interpretar, y sobre todo uno quiera abrirse a ver esto. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, a las dos Natalias, por compartir con nosotros. Ojalá, bueno, va a ser la última vez, sé que vamos a tener de manera presencial o virtual, la vamos a tener aquí en el estudio. Ya vamos finalizando el programa de este martes 28 de julio. Nos vamos a ver dentro de 15 días, ya vamos a entrar en los últimos 2 programas de esta serie radial por el derecho a la educación, que cerramos en agosto. Luego vamos a tener 2 programas especiales en septiembre, en miras al Congreso Educar para Transformar, que, como les dije, estén pendientes de las redes sociales de la Universidad Católica Santa María la Antigua, estén pendientes de la arquidiócesis, de la página de la Arquidiócesis de Panamá, de Fe y Alegría, también de aquí de Radio Claret, porque ahí van a tener la agenda, van a ir viendo todo el tema del desarrollo. Son 4 paneles que se van a desarrollar: calidad educativa, educación intercultural, educación ambiental y el tema de desarrollo infantil temprano. Entonces, todos esos aspectos los vamos a trabajar en una jornada. También recordarle a los líderes comunitarios y a gente de pastoral de la parroquia de Puerto Armuelles en Barú, que lo vamos a estar viendo el 13 de agosto. Vamos a estar realizando un taller de La Escucha No Tiene Frontera, un taller de escucha y salvaguarda que vamos a realizar allá en el área de fronteras, entre la frontera de Panamá con Costa Rica. Y el 25 y 26 de agosto vamos a tener una jornada en el Vicariato de Darién, en el cual vamos a estar trabajando con líderes indígenas y la sociedad civil para el desarrollo de un análisis de la política migratoria a un año de los cambios que se han realizado. Entonces, igualmente, usted, estimado agente de pastoral, usted, líder comunitario que está escuchando el programa ahorita, lo va a escuchar después en el YouTube o lo va a escuchar en la retransmisión, pueden escribirnos, nos pueden escribir, vamos haciendo las anotaciones, van haciendo sus preguntas y vamos haciendo este proceso de retroalimentación. Nos vemos dentro de 15 días para seguir dialogando en este tu programa Camino de Encuentro. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.